Vamos a conversar ahora de algo tremendamente interesante y algo que queremos hacer especial énfasis, que es la producción en nuestro país. Pasó algo muy particular. El Ministerio de Desarrollo Productivo, el 31 de mayo, tuiteó: tras 5 décadas de soldar chapas importadas, los astilleros argentinos podrán trabajar nuevamente con insumos nacionales. Cita el caso de la entidad santafesina Laminados Industriales Sociedad Anónima, que fue la empresa que va a producir estas chapas que citaba el Ministerio de Desarrollo Productivo el 31 de mayo. Crecer con producción y trabajo es posible. Una semana después, renuncia Matías Culfas por el episodio del Off the Record. ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar con esa producción? ¿Sigue en pie bajo esta nueva administración encabezada por Daniel Scioli? Bueno, el astillero Río Santiago es un astillero argentino, está ubicado en la ciudad de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, a orillas del río homónimo, y es uno de los astilleros con mayor actividad, importancia y logística de Latinoamérica para el desarrollo naval. El presidente del astillero Río Santiago es Pedro Guasiesco, nos está escuchando del otro lado de la tarde. Pedro, acá Esteban de Cítrica Radio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Esteban, ¿qué tal? Muy bien, gracias por estar. Un poquito de esto que comentábamos antes de entrar en llamada, este tuit, este anuncio del Ministerio de Desarrollo Productivo el 31 de mayo, la renuncia de Culfas, ¿sigue en pie las políticas anunciadas por el ministro saliente? ¿Cambió algo con Scioli? ¿Cómo está esa situación, Pedro? En ese tema particular yo creo que va a seguir en la misma línea, ¿no? No lo veo al ministro Scioli, lo veo profundizando en esa línea de tratar de sustituir importaciones en la medida que exista la posibilidad concreta. Esta planta de que está en Villa Constitución, bueno, ya venía con una trayectoria inaugurada casi antes de la última etapa de la gestión de nuestro gobierno, y luego vino el interludio del gobierno de Macri, que obviamente priorizó más la importación, y entonces quedó medio como en suspenso, así que ahora esa iniciativa que se tomó en ese momento es sumamente importante. Yo creo que eso está bien, obviamente esto maneja un volumen por ahí de producción de chapa, que solamente con el tema del sector naval cubriría una parte de los potenciales trabajos que se puede hacer. O sea que, digo, en ese aspecto creo que es una herramienta necesaria para sustituir importación y reducir la cantidad de dólares que se necesita en la medida que se reactiva el sector de construcciones navales, ¿no? Tanto el público como el privado. Pero vos lo sabés mejor que yo, incluso lo formulo como pregunta porque es algo que queremos profundizar. Sabemos que una mejora logística, una mejora de exportaciones implica una mejora logística, y por limitaciones o aún cuentas pendientes de la industria nacional, eso requiere ingreso de dólares. Un poquito Cristina lo mencionaba, como vos lo mencionaste también en tus redes y en otros comentarios con otros colegas, en ese mención en el Festival de Importaciones que la vicepresidenta criticaba porque implica dólares que la Argentina no tiene. En ese sentido, ¿cómo ves en el corto y largo plazo la solución de esa deficiencia y qué tanto afecta hoy a la producción nacional? Bueno, en principio hay que tener toda una mirada sumamente, digamos, un poco también lo decía la presidenta, sí, una mirada inteligente con respecto al tema del comercio. Entonces, bueno, hay que de alguna forma balancear sector por sector la necesidad de insumos, obviamente la necesidad de dólares para comprar esos insumos, y también condicionar la producción de cada sector, que cada vez en un proceso que tiene que estar coordinado, que tiene que estar consensuado, se genera una situación de incremento de la cantidad de producción que se envía al mercado de exportación, cosa de equilibrar ese flujo de dólares. O sea, eso, bueno, requiere un manejo coordinado, obviamente en el Ministerio de Producción, de Economía, los propios, cada uno de los sectores, con todos los sectores sentados en la mesa y particularmente con cada uno de los sectores específicamente hablando de cómo hacer ese proceso cumpliendo con esos prerequisitos, ¿no? Pero, y en ese sentido, hablando desde el astillero Río Santiago y algo que sucede en todos los ríos del país, principalmente en el Paraná, que es el debate por las entidades privadas que están en él. De nuevo, partiendo del rol que tenés en el astillero Río Santiago, está esta creencia, esta instalación de que Argentina no tiene barcazas ni logística naval para insertarse soberanamente en el mercado internacional. Por el otro lado, la acusación de colonización justamente de las entidades de mercado que van en contra de política de desarrollo en ese sentido. ¿Vos eso cómo lo sentís? ¿Cómo está hoy Argentina en la cuestión naval y comercial? ¿Cómo nos encontramos y cómo está o se basa el debate por la soberanía? Bueno, yo creo que el proceso está en una situación en la cual, por un lado, se termina reconociendo la sociedad en su conjunto, todos los sectores políticos, que la política del gobierno de Menem y Cavallo, o sea, la política neoliberal que destruyó ELMA, la flota de YPF, desmanteló todo el sector de construcciones navales, produjo un daño
que no digo que es irreversible, pero que tiene consecuencias que hasta el día de hoy se pagan. Entrar en ese proceso y revertir ese proceso, bueno, esto hay que hacerlo también de una manera muy consensuada, de una manera de construcción política, cuál es el camino, cuál es la hoja de ruta para llegar a eso, porque decir que alguien va a llegar a ser ingeniero, digo, es sencillo, es fácil, Sí. bueno, sí, me anoto en la facultad, voy curso, doy bien la materia y llego a ingeniero en el mejor de los casos en 6 años y en la media en 9 años. Bueno, esto es igual, o sea, yo creo que hay que ir con cuestiones realistas, y después está la cuestión de que, bueno, si uno quiere terminar la carrera va a tener que tener muchas horas sillas de estudio, muchas cosas, y bueno, y esto es exactamente igual, o sea, no hay soluciones mágicas, uno puede poner objetivos claros y contundentes en este tema, y creo que en eso hay que ser muy preciso, pero después el camino ese hacia esos objetivos requiere mucho trabajo, mucha inversión de tiempo, mucha dedicación, y mucha también ganas de resolver los problemas con consenso. Por eso nosotros en la mesa que tenemos del sector naval, entre las cámaras empresariales, públicas y privadas, y los gremios, una de las cuestiones que estamos teniendo es, bueno, ¿qué cosa trabajamos por consenso? ¿Cómo evitamos los puntos de fricción y nos ponemos de acuerdo para tener una agenda que, en base a esta premisa que hablábamos originalmente, le llevemos una propuesta al gobierno nacional y a diferentes actores para poder ir mejorando y elevando el nivel de producción, de productividad, controlando el flujo de divisas para que cumpla esta industria un accionar positivo. Y esto vale para todos los sectores, ¿no? Esto solamente lo digo a título de ejemplo, pero me parece que la manera de trabajar es esa, ¿no? Es ingeniero electrónico, es el presidente del astillero Río Santiago, es Pedro Guasiesco, quien está del otro lado. Pedro, comenzando a cerrar, pero es una pregunta que justamente cae de lleno a lo que vos mencionabas, porque todo lo que es, por ejemplo, los ríos de nuestro país, el río Paraná y los demás también, implican economía, transporte, desarrollo, al propio poder ejecutivo, bueno, a desarrollo social, desarrollo productivo. Es realmente un punto nodal de la política nacional y el planeamiento nacional. En ese sentido, vos hablabas de que Scioli iba a profundizar la línea que, si entendí bien, venía manteniendo Culfas. Desde el astillero y desde tu posición, ¿qué le reclamás o qué te gustaría ver más del gobierno nacional, teniendo en cuenta los tiempos electorales y teniendo en cuenta las necesidades económicas? ¿Cómo sentís eso? Lo primero, el Canal Magdalena, o sea, no hay ningún motivo para estar trasladando, aparte lo dijo el presidente, o sea, no hay actor político importante de peso que no diga que hay que hacer el Canal Magdalena. Entonces, no hay ninguna explicación por qué funcionarios de segunda o de tercera línea del Ministerio de Transporte no habilitan las condiciones para que esa obra se haga. Es una obra que, desde el punto de vista del PBI de Argentina, es insignificante y que daría una solución, empezaría a dar una solución a poder construir una infraestructura más adecuada con la necesidad de la Argentina, que es el camino que corresponde. En eso lo veo al ministro, que va a estar consustanciado con el tema. Y un poco ya hubo un paralelismo, o sea, con el tema del ducto entre Vaca Muerta y Bahía Blanca. No podemos estar 3 años para hacer un caño que nos permitiría hoy a la Argentina tener un flujo de dólares positivo. Entonces, yo creo que es el momento por ahí de dejar de lado algunas obras faraónicas, gigantescas, o sea, gasoducto a San Pablo, un puerto de agua profunda en Punta Piedra, inversiones que requieren miles y miles y miles de millones de dólares, años y años y años para poder construirlas, y dejamos de lado obras que son absolutamente necesarias y que tienen impacto económico, político e inclusive simbólico desde el punto de vista de la soberanía, ya. Bueno, yo ahí pongo 2 como ejemplo, pero enseguida ya tenemos la cuestión de la licitación del canal troncal. No se puede hacer la obra de infraestructura fluvial más grande de nuestro país en las mismas condiciones que la hizo Menem y Cavallo. Eso es ridículo de todo punto de vista, técnico, económico, de cualquiera de los aspectos. O sea, la cuestión tarifaria de ese sistema, la cuestión tecnológica, las demarcaciones, los trazados de los canales, la cuestión de poner una cláusula en todo ese sistema de que más allá que lo administre el Estado Nacional a través de alguna de sus empresas, como en este caso la AGP, que puede ser por ejemplo, no podría haber equipo de dragado que no sea construido en el país después de 2 o 3 años de que esté en marcha la nueva concesión, o las nuevas concesiones, porque también en esto, ¿por qué hay que hacer una sola concesión? Hablamos de la mal llamada hidrovía, ¿verdad? De la mal llamada hidrovía. Claro. ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿A dónde está? ¿Está escrito en algún lado que tiene que ser una sola? ¿Por qué no dividirlo en 3? ¿Por qué en una de Santa Fe a Confluencia, Corriente, crear una empresa nacional?
y si no es nacional pública, una mixta. Y después, ¿por qué en el Paraná no sea un operador de dragado que gane la obra, y en el Río de la Plata, junto con el Magdalena, que haya otro? Entonces, generamos más apertura, se desarrollan más operadores de dragado, todos condicionados y obligados a comprar y a tener equipo nacional construido en el país. En la primera etapa será una armaduría, pero inmediatamente, apenas se puede hacer esto en forma sistemática, los últimos equipos de dragado pueden tener un grado de integración muy alto. Entonces, eso nos ayudaría a recuperar en forma sistemática las capacidades productivas de nuestro país, y también usar esa infraestructura de una manera que produzcan beneficio, y no solamente se beneficie una empresa privada como la Hidrovía Sociedad Anónima. Total, es algo que militamos acá permanentemente. Si alguno no está en tema, Canal de Magdalena, el desarrollo de una vía navegable para que los barcos argentinos de los ríos, de los fluviales del interior del país, del litoral, no tengan que pasar por el puerto privado de Montevideo, sino que pasen por puertos argentinos mediante Canal de Magdalena y accedan así al Océano Atlántico. Es algo importantísimo, que no se entiende por qué se retrasa, como bien decía Pedro. Pero la última, cortita, pero justamente mencionabas esto de hay como dos posturas extremas, de la Argentina tiene el material para hacerse cargo de la logística de la mal llamada hidrovía, un punto, y otro mucho más conservador que dice que no, que hay que pactar con los privados. Podemos acá encontrar un punto medio de que el patrimonio... Hay posibilidad de construir un punto medio, y más cerca del punto de que tenemos que tener autonomía plena en esto. Total. Entonces esa reconstrucción de lo perdido casi estamos hablando del 93, ¿no? O sea, vamos a ir ya casi a los 30 años. Bueno, tampoco se puede pensar que se va a recuperar un día. Eso es plantear soluciones mágicas. Entonces me parece que ese tampoco es el camino. Ahora, que ya hemos avanzado un parte importante, que en esta etapa intermedia, que no resuelve el concepto general de este tema, hay un ente público que está administrando los fondos. Se demuestra que se puede recaudar, que se puede controlar, que se puede pasar, que sobra inclusive algo de dinero. Bueno, yo creo que ahora viene la otra etapa de redefinir en qué condiciones se van a concesionar las operaciones de dragado, y en esas condiciones, bueno, poner cláusulas que permitan la reconstrucción de una empresa de dragado pública, nacional, o una empresa privada también nacional, y como mínimo garantizar que los equipos, por lo menos en primera instancia, se arman en el país y después se construyen. El astillero Río Santiago está en condiciones, habiendo un mercado, tranquilamente desarrollar, primero adquirir el know-how, después desarrollar la ingeniería propia y construir estos equipos, que tampoco tienen nada de... No estamos haciendo una estación para ir a vivir el mar. Claro. Pedro, completísimo, gracias por el tiempo. Será hasta la próxima, porque es un tema que militamos y que constantemente cubrimos. Un gran abrazo y muy buena semana. Un abrazo. Hasta pronto. Pedro Guasiesco, presidente del astillero Río Santiago, ingeniero electrónico, conversando de un montón de aristas que acá hemos tocado exhaustivamente. Canal Magdalena, la mal llamada hidrovía, desarrollo naval, logística local. Esta dicotomía también de un grupo conservador, al cual no coincidimos, que habla de que la Argentina no tiene la capacidad, muchas veces enquistado dentro del gobierno, no tiene la capacidad logística para producir la logística naval y monitoreadora necesaria para administrar sus vías navegables, y otro punto que dice que ya la tiene. Bueno, hablamos con el presidente del astillero Río Santiago, uno de los principales astilleros del continente, que justamente explica de que el know-how tiene que estar, de que el desarrollo tiene que estar, que no va a ser urgente, no va a ser instantáneo, pero que la política de Estado tiene que estar orientada a construirlo. Mientras más pateamos a hacer políticas públicas, más va a costar adquirir ese conocimiento. De vuelta, el caso del Canal Magdalena es emblemático. Acá hasta este programa ha participado la audiencia pública, Canal Magdalena. Como pocas radios, justamente iba a decir en el agua. Sí tiene que ser metido en el agua respecto al Canal Magdalena, metafóricamente hablando por ahora, como ningún otro medio lo ha hecho. Así que realmente es un tema que nos apasiona y ustedes lo saben.